Hola, hola, muy buenos días, apreciables licenciados y licenciadas, bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula para poder ir retomando pues prácticamente la sesión número 2 e ir retomando también el contenido procesado para esta parte de la medicina social y preventiva ante situaciones de conflictos. En la clase pasada estábamos comentando todo esto de en cómo la salud pública, en cómo los niveles de organización deben de estar muy estructurados para poder conceptualizar y poder anclar también los contenidos base para poder generar esta parte de la prevención de la enfermedad. La gestión social, la gestión local de la salud y los técnicos de primer nivel de atención, pues nos van a dar un argumento muy significativo para ir indagando, para ir procesando y más que nada para generar esta apertura tan simbólica de lo que a nosotros, nosotras nos va a servir para poder hablar dentro de los derechos humanos, sobre los niveles de prevención, sobre la medicina social, cómo lo vamos a implementar y más que nada qué aspectos significativos voy a ir bueno, en esta parte conceptualizando para ir conociendo también el marco significativo de las y los demás. Lo característico acá es también cómo nosotros vamos a ir reintegrando nuestra capacidad de análisis y más que nada hasta qué punto estratégico yo voy a dejar ir la armonía dentro del sistema del objetivo general de estas unidades modulares de la medicina social, ¿no? Entonces, aquí lo importante es cómo nosotros argumentamos, cómo sistematizamos y cómo anclamos este conocimiento básico acerca de las necesidades específicas de las y los demás. Algo que es muy interesante es cómo podemos ir remarcando los objetivos significativos en cómo la prevención, la conceptualización, los ámbitos de acción y todo esto tiene una coordinación sistematizada para que podamos comprender hasta cierto grado cómo actuar ante una situación de conflicto. Pareciera mentira, pero no, todo esto nos sirve para ir remarcando también qué derechos conceptualizados tengo, cómo puedo ir anclándolos y más que nada, cómo también esto me da una apertura simbólica a todo lo que en algún momento de alguna situación de conflicto, pues también me va a ir unificando y me va a ayudar a comprender la razón, el motivo y cómo puedo ir construyendo también este campo de la prevención, ¿no? Hablando dentro de esta parte de la salud pública, de la salud social y de la medicina social e integrativa, pues también podemos ir conociendo todo aquello que me va dando también herramientas significativas para que en su momento también, si tengo alguna alteración, si estoy dentro de alguna problemática social, pueda accionar y pueda también resolver ese conflicto desde mi lado del conocimiento. Por lo tal, esta segunda sesión vamos a ir reintegrando y vamos a ir conceptualizando estos niveles de prevención, o sea, cómo ir categorizándolos, cómo ir procesándolos y más que nada cómo esto también nos va a dar las herramientas de comprensión y análisis para ir actuando e ir estratificando todo lo que también vamos a ir pues, prácticamente integrando y armonizando en el proceso de la medicina general. Y dentro de la medicina social, cómo se ancla esto para la situación de los conflictos y cómo ir previniendo y cómo ir actuando ante todas estas cuestiones de estímulos externos sociales que en su momento requieren de un acompañamiento significativo. ¿Ok? Entonces, para ir comprendiendo esta función modular, toda esta parte significativa, pues prácticamente aquí vamos a ir comprendiendo el concepto básico de prevenir, del acto de la prevención, lo cual les va a permitir a ustedes ir generando una implementación de medidas y acciones que van a ir resignificando y construyendo a medida de lo cual ustedes van a ir programando, interfiriendo y prácticamente interviniendo oportunamente para mejorar el nivel de la salud de la población. Que sí, sabemos que esta parte dentro de la función modular, de lo que podemos ir representando y reintegrando, tiene parte fundamental para ir procesando cada uno de estos campos de acción. Al hablar de de medicina familiar, de medicina personal, de medicina social, de la medicina integrativa, pues ya hablamos de un constructor armonizado dentro de una organización vial que nos va a dar pues prácticamente una comprensión dentro de la estructura metodológica del cómo voy a hacerlo, qué voy a hacerlo, de qué manera, de qué me voy a apoyar, cuáles van a ser mis redes de apoyo y cómo
También vamos armonizando dentro de la integración fundamental sobre la conceptualización sobre el método de la prevención. ¿Ok? También aquí interesante, durante pues, los últimos años el sistema de salud se ha modificado, se ha tenido orientaciones importantes, se ha fortalecido y más que nada todo esto para brindar una mejor atención integral a la salud. Todo esto es siempre desde una fundamentación estratégica sobre cómo voy a dar mi atención primaria, ¿no? En cómo voy a ir secuenciando también todo este cambio simbólico para poder obtener un objetivo hacia la atención en la salud y cómo cada uno de estos traslados, desde la prioridad, desde la atención, desde la promoción de la salud, nos genera una apertura para poder prevenir la enfermedad, esta parte de la línea sistematizada de los conflictos, y cómo hasta el día de hoy, pues esto genera una apertura también que en la presentación de los servicios de la salud, también el primer paso es el primer nivel de atención, ¿no? En cómo voy a tener mis acciones dirigidas, en cómo voy a generar una prevención ante alguna situación de conflicto o inclusive ante esta parte de la medicina social, ante alguna enfermedad, que prácticamente van a ir como que generar un aspecto también en cuestión a los niveles de salud en la población. En la clase pasada comentábamos todo lo relativo a esta parte de la pandemia, que también fue como que generalizando, fue aperturando y simbólicamente también fue interfiriendo dentro de la coordinación social. Por lo tanto, todo esto que nosotros vamos a ir modulando y vamos a ir desarrollando en un primer apartado, pues prácticamente nos va a ayudar a ir comprendiendo los alcances de la prevención de la enfermedad y cómo los ámbitos de aplicación en los diferentes escenarios sociales por los miembros de cada una de estas organizaciones dentro de la construcción social van generando asistencias, modulaciones y más que nada ir como que informando los instrumentos que van a ir haciendo que todo esto sea efectivo dentro de la mejor manera, ¿no? Esto siempre en la atención primaria y cómo va a ir procurando un desarrollo entre las destrezas, las habilidades y cómo ir accionando estas funciones preventivas, ¿no? Por lo último, las estrategias de la prevención de la enfermedad nos da como una propuesta en marcha para poder generar estas estrategias y más que nada aperturar mucho la simbolización sobre la estructura metodológica acerca de la prevención. ¿Ok? Esto desde una imagen más extensiva, desde una imagen representativa. ¿Ok? Y para poder hablar de los niveles de prevención, pues prácticamente primero debemos de saber los conceptos básicos acerca de la prevención, acerca de los tipos de acción, en cómo yo voy unificando y cómo voy representando también cada una de estas relatividades que me van a ir ayudando a promover el desarrollo de las habilidades y destrezas dentro de la sociedad y cómo la aplicación de estas actividades van a ir previniendo lo que es la enfermedad. ¿Ok? Entonces, el concepto de prevención nos dice que es prevenir, ¿no? Frenar, erradicar y dejar como un bloqueo antes de que situacionalmente se procese algo simbólico. La prevención dentro de esta parte de los conflictos sociales nos ayudan a ir quitando algunos estigmas, quitando algunas cuestiones que vayan alterando simbólicamente al constructo social, pero que prácticamente hace efectiva una integración a la atención integral de las personas, ¿no? Se considera pues, prácticamente que la prevención, dentro de la característica del ser humano, desde una perspectiva biopsicosocial, o sea, desde lo biológico, lo psicológico y la integrativa social, se está interrelacionando en una promoción significativa que prácticamente da un tratamiento, da una rehabilitación, da una reinserción social con las diferentes estructuras y sistemas dentro de esta parte del Sistema Nacional de la Salud. Por lo anterior, pues prácticamente se ve como que la prevención como un acto de ir promoviendo la salud, así como también como diagnosticamos, como presentamos también un estímulo para tratar oportunamente a un conflicto social, a un enfermo, y cómo podemos ir rehabilitando y acordando sistematizaciones para evitar complicaciones y secuelas dentro de los conflictos sociales, dentro de las armonías, dentro de la gama de la salud, y cómo esto implica también ir viendo los niveles de intervención. Entonces,
si de manera generalizada implementamos el concepto dentro de esta parte de la prevención, nos dice, aunado a esto, que es una medida destinada no solamente a prevenir la aparición de una enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino que también detecta su avance, lo atenúa y prácticamente atenúa esta parte de las consecuencias una vez establecida. Esto según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y prácticamente nos da un campo de aplicación sistematizado, ¿no? Entonces, el tema dentro de esta parte que nos va hablando mucho sobre el sistema de la prevención, uno, nos da apertura metodológica para poder ir implementando medidas de acción, pero prácticamente la aplicación de la prevención ante las situaciones de conflicto, ante las enfermedades, pues permite, según su nivel de intervención, mejorar el estado social, individualizado también de la persona, a corto, mediano o largo plazo. Aquí sistemáticamente hay que ir identificando qué niveles estoy procesando, cómo voy a ir previniendo y más que nada cómo voy a ir encaminando también esta metodología de avance para que también vaya yo argumentando, vaya yo procesando y más que nada vaya yo ubicando los métodos implícitos para que en su momento también esto no se vea afectado. La aplicación dentro de este contexto también me da una función de servicio, identificando también los factores de riesgo y cómo los individuos y las poblaciones están expuestas también a estas conductas de riesgo, ¿no? Recordemos, ante situaciones de conflicto, si hablamos de conflictos sociales, vamos a hablar dentro de una jerarquía estructurada acerca de cómo las personas van modulando y van también regenerando acciones que exponen pues, prácticamente las frecuencias asociadas a estas conductas de riesgos, ¿no? La modificación de estas conductas, pues prácticamente constituyen una de las metas primordiales de la prevención de la medicina social dentro de esta condición de la enfermedad. Si bien sabemos, un factor de riesgo se denomina por riesgo en ciertas variables. Estas pueden estar asociadas con la posibilidad o la probabilidad del desarrollo de un conflicto social, de una enfermedad, pero que no son suficientes para provocarlos, ¿no? Identificamos un factor de riesgo. Cuando nosotros vemos la situacionalidad dentro del conflicto social, lo primero que tenemos que hacer es ir argumentando, procesando qué está generando o detonando este conflicto social. ¿Ok? Lo mismo que es lo que pasa dentro del diagnóstico de alguna enfermedad. ¿Por qué tiene esta sintomatología? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, ¿cómo voy a ir aterrizando? Pues prácticamente el factor de riesgo para en su momento sacar un buen análisis y ir como que implementar una estrategia para poder ir mejorando. El factor de riesgo, que a veces no es modificable, son aquellos factores que se relacionan con la individualidad de las personas, como la edad, el sexo y la herencia, ¿no? Aquí pues prácticamente podemos ir viendo también dentro del constructo social cómo podemos ir encaminando también esta calidad integrativa sobre el factor de riesgo. Hay una parte importante también dentro del factor de riesgo que lo categoriza como factor de riesgo modificable, en donde estos son aquellos y son muy susceptibles al cambio por medio de intervenciones de prevención primaria que pueden llegar a minimizar o eliminar con acciones preventivas cuestiones dentro de este índole social como la delincuencia, como los meetings, como las injusticias alternativas y en cuestiones dentro de la integración social también, como las coordinaciones colectivas van actuando y van remodificando algunas acciones para interferir el círculo social. Para cada una de estas reducciones de factores de riesgo, pues prácticamente se requiere una buena identificación de cada una de estas causas e ir modificando e ir integrando también el mapeo significativo que en su momento me va a ayudar también a reintegrar todo lo que quiero salvaguardar desde una función de integridad física individual y dentro del marco colectivo. La conducta de riesgo, por lo tanto, es una forma específica de la conducta que aquí sí es simbólica, por el cual se va conociendo una relación de una susceptibilidad incrementada para una acción comportamental de riesgo, pero también cómo se va especificando un estado de salud deficiente, ¿no? Entonces, a conclusiones, la prevención de la enfermedad, la prevención de estos conflictos sociales
es igual a la promoción de la salud. ¿Cómo nosotros podemos generar estrategias de atención primaria para poder ir frenando estos conflictos sociales, para poder ir abordando la medicina social? Y cómo esta aplicación permite, pues prácticamente según su nivel de intervención, cómo se va mejorando el estado, la sincronización del sistema social y cómo esto también a corto, mediano o largo plazo nos da las herramientas significativas para poder entablar una buena sistematización dentro del programa, dentro de la sociedad. Es la acción que normalmente nosotros vamos emanando desde los servicios de la salud, dentro de la integración social y cómo consideramos a los individuos y a las poblaciones como los principales sujetos expuestos a estos factores, ¿no? Que son factores de riesgos muy identificables que suelen ir con frecuencia asociados de diferentes conductas de riesgos de los individuos, ¿no? Entonces, los conflictos sociales también al día de hoy van como que implementando también un campo de interpretación, un campo analítico y más que nada también cómo podemos ir frenando y también estructurando todo lo que queremos ir modificando con estas conductas, ¿no? También podemos hablar dentro de la prevención significativa sobre lo que queremos ir fundamentando y más que nada aterrizando dentro de una conceptualización identificada, ¿no? Hay una parte dentro de los niveles de la actuación preventiva, que prácticamente esta parte de los niveles de la actuación preventiva es el desarrollo del conflicto, de la enfermedad, del proceso en el cual la medicina social va a ir interviniendo y va a ir procesando también este proceso dinámico que está condicionado por muchos factores, que es lo que ya les había yo mencionado, mediante estos niveles de riesgo comportamental, modificable, no modificable, conducta de riesgo, riesgo uno, riesgo 2 y cómo también estos influyen sobre que el individuo y la sociedad sean susceptibles a poder intervenir, a poder modificar, a generar momentos dentro del desarrollo. Y cuanto antes se apliquen todas estas medidas de intervención, mejor pueden ser los resultados de prevención de los conflictos y de estas secuelas que se puedan ir observando. Como tal, también esto genera una cuestión de historia natural. Hay un resultado dentro de un proceso dinámico en el cual los agentes causales y los factores de riesgo interaccionan a esta ideología y más que nada como ir distinguiendo la estructura de estos ciertos periodos, ¿no? Entonces, la naturalidad dentro de esto nos da una armonía también muy estructurada, nos da una apertura también de cómo podemos ir comprender, perdón, toda esta parte de las situaciones de riesgo, los conflictos, lo que sistemáticamente yo observo, lo que voy introduciendo y más que nada también cómo yo voy unificando también la estructura dentro de lo que puedo ir revisando y también adaptándome a mi medio social. Lo importante aquí también es que nos demos cuenta dentro del procesamiento todo lo que yo puedo ir conciliando, todo lo que yo puedo ir previniendo y promoviendo dentro de esta funcionalidad. Hablando en el término de prevención, entonces pues, abarcamos una secuencia de situación en el cual yo voy a prevenir antes de que pase un conflicto, en donde yo voy a prevenir antes de que algo se diagnostique. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mediante una promoción, que este da un proceso a la población de los medios para poder ejercer un mayor control sobre su propia integración social, sobre su propia salud. También hay que ir viendo el enfoque poblacional para ir identificando qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y de qué manera puedo generar esfuerzos para realizar y mantener y mejorar la salud de los individuos, la condicionante de los individuos, las familias y las comunidades, ¿no? La promoción también dentro de esta parte de la prevención requiere de buenas estructuras sociales como base, ¿no? Y parte de ello es la gran potencia de mejorar las indicaciones dentro de los conflictos sociales. Algunas cuestiones son más efectivas, algunas cuestiones también nos dan indicadores prácticos, también medidas destinadas a ir modificando nuestras actitudes, las conductas y los comportamientos. Aquí también dentro de esta integración es importante cómo nosotros también podemos observar en cómo la sociedad en general también va integrando y también estructurando medidas de atención primaria, ¿no? Identifico, preveo el caso, ayuda a prevenir y genero estrategias didácticas e implementativas y con las habilidades necesarias para poder frenar un conflicto social, ¿ok? ¿No? Entonces, dentro del marco investigativo, dentro del marco conceptualizado, podríamos aclarar hasta el día de hoy que todo esto tiene una estrategia de actuación preventiva, ¿no?
Hay roles que sistemáticamente tenemos que ir identificando dentro de la atención primaria, en cómo también esto se va procesando, en cómo las estrategias para la atención primaria también van a ser, primero, como un filtro de desarrollo, y después la atención secundaria, que ya es el intro del desarrollo práctico, y la terciaria, que nos da un acto de prevención, de solución, y prácticamente los ejercicios sistematizados que nos dan una conceptualización en cómo podemos ir aclarando cada uno de estos aspectos y en cómo podemos comunicar, cómo podemos educar, cómo podemos ir participando, cómo podemos ir generando también esta concertación sobre el índice social y cómo apuntamos mediante una metodología también distribuida cada uno de estos campos interpretativos. De manera cierta, sí sabemos que todo esto es sistemáticamente cronológico, sí sabemos que todo esto nos va a ir ayudando y más que nada que nos va a dar herramientas que en su momento pues van a ser de mucha utilidad. Acá lo importante también es ir como que contrastando los resultados y revisando qué puedo, qué no puedo, cómo puedo poner, cómo puedo ayudar, cómo puedo estructurar y cómo puedo ir frenando estos conflictos sociales para que a lo largo de mi vida, a lo largo de mi historia, a lo largo de mi proceso epistemológico social, vaya dejando apertura y simbolismo dentro de la integración, ¿no? Entonces, en esta segunda clase, pues prácticamente es ir abordando. Si en la primera empezamos a ver los niveles de prevención de una manera más significativa, más secuencial y concreta, acá lo importante es cómo ir identificando estos tres tipos de prevención, primario, secundario y terciario, para poder ir acordando ante las situaciones de conflicto, ante la presentación de alguna enfermedad, regreso a esto de la pandemia, y cómo eso nos ayudó a ir evolucionando, nos ayudó a ir teniendo secuencias de desarrollo y de potencialización humana. Que sí fue un conflicto, que sí puede llegar a tener como que argumentos que no van a ser para nada favorables, pero aquí lo importante es cómo nosotros desarrollamos y adaptamos nuestra formalidad, las posibilidades significativas para ir abordando una buena salud y una buena promoción de la salud y la medicina social. Y como parte fundamentada, como también esto dentro de la gama de los derechos humanos, nos van dando también la apertura de cómo puedo implementar, cómo puedo hacer adquisitivo mis derechos, cómo puedo ir fundamentando toda esta cronología dentro de los datos estadísticos y más allá de lo simbólico, pues también cómo puedo ir generando apertura significativa para comprender la situación de caso ante algún conflicto, cómo poder accionar y cómo también defender toda esta parte individualizada de las y los demás, anexando pues prácticamente un proceso de análisis crítico estructurado en cuestión a un programa de intervención. ¿Ok? Entonces, relativamente es ir aterrizando toda esta puntualización, es ir aterrizando todo esto que me va a ir sirviendo y más que nada como yo voy fundamentando y voy creando estrategias de implementación, estrategias también didácticas y cómo también esto me va a ir ayudando a todo este marco conceptualizado dentro de lo que puedo ir pues, prácticamente creando a partir de mi concepto, bueno, concentración sistematizada y más allá de eso también como yo voy abonando y voy construyendo también dentro de un marco metodológico cada una de estas características que en su momento se van a ir viendo reflejadas para ir comprendiendo también el análisis significativo. ¿Ok? Pues bueno, estimados licenciados y licenciadas, con esto vamos a cerrar pues prácticamente esta parte introductiva dentro de la clase número 2 para ir pues prácticamente aterrizando toda esta parte fundamentada de la medicina social y preventiva ante situaciones de conflicto y cómo también debemos ir integrando y creando mecanismos también interpretativos. ¿Ok? Simbólicamente todo esto nos va sirviendo para ir abordando también el tema de derechos humanos, en cómo podemos intervenir, qué sí puedo, qué no puedo hacer, cómo puedo ir previniendo, cómo puedo ir identificando los niveles de prevención y más allá de eso, cómo puedo ir contrastando mis resultados que de manera constructivista nos va a dar herramientas necesarias para poder abordarlas. ¿Ok? Pues me despido deseándoles el mejor de los éxitos para ir concluyendo esta parte de la segunda sesión. Ante cualquier duda o comentario, recuerden que quedo a sus apreciables órdenes. Espero que tengan un magnífico día. Nos estamos viendo pronto. Cuídense bastante. Les mando un enorme abrazo a la distancia. Hasta luego.